Bienvenido a esta segunda parte de la clase de inducción y conducción del trabajo de parto. Ahora en esta segunda etapa nos vamos a concentrar en la conducción del trabajo de parto. Esto principalmente se conoce como el proceso por el cual se estimula el útero para poder aumentar la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones uterinas después del inicio del trabajo de parto. Entonces, cuando hablamos de la conducción del trabajo de parto, hablamos de la administración de oxitocina principalmente a una mujer que ya se encuentra en trabajo de parto en fase activa. Por lo tanto, es la administración de oxitocina en la fase activa, ¿ya? Y hablamos de la corrección de la dinámica uterina. Entonces, lo que queremos es que administremos oxitocina en casos específicos, no es como usarlo de manejo estándar para todas las usuarias, sino que en algunos casos específicos vamos a realizar la administración de oxitocina en una mujer que se encuentra en trabajo de parto fase activa para lograr contracciones uterinas de más o menos 3 a 5 contracciones en 10 minutos, manteniendo un buen control de los latidos cardiofetales. Ahora, cuando existan casos en los cuales esta administración de oxitocina en fase activa genere taquicistolía, o sea, 6 o más contracciones en 10 minutos, lo que se tiene que hacer es disminuir la dosis y suspender la oxitocina, o suspender la oxitocina, ¿ya? ¿En qué casos podríamos usar una corrección de la dinámica uterina? Como lo veíamos en la clase anterior del día lunes, puede ser en los casos que tengamos una hipodinamia, donde tengamos contracciones uterinas de menos de 3 contracciones en 10 minutos o donde tengamos contracciones uterinas que son de baja intensidad que no generen modificaciones cervicales, ¿ya? Entonces, en esas condiciones vamos a realizar la corrección de dinámica uterina con oxitocina. Ahora, ¿cómo preparamos el medicamento? ¿De qué forma preparamos la oxitocina para poder administrarlo por vía endovenosa? La verdad es que es igual que cómo vamos a preparar el medicamento para la inducción del parto, ¿ya? Lo que les mostraba en la etapa anterior de esta clase, preparamos de la misma forma. Tomamos una ampolla de oxitocina que contiene 5 unidades internacionales, la diluimos en un suero Ringer lactato y las dosis iniciales de administración también corresponden a iniciar con 2 miliunidades, ¿ya?, por minuto. Entonces se prepara de la misma forma. Ahora, consideraciones importantes que hay que tener durante el trabajo parto es seguir realizando monitorización intermitente para ir evaluando la frecuencia cardíaca fetal y su relación con las contracciones uterinas. Y las dosis máximas recomendadas son de 20 miliunidades. Entonces, si yo inicié con 2 miliunidades, voy a ir aumentando la dosis cada 20 a 30 minutos hasta alcanzar el objetivo. Y el objetivo es que se logre más o menos 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Entonces puede ser que a las 8 de la mañana partí con 2 miliunidades, 8 y media aumentamos a 4 miliunidades, a las 9 de la mañana aumentamos a 6, a las 9 y media aumentamos a 8, y después de las 8 miliunidades yo puedo ir, en vez de 2 en 2, puedo ir aumentando de a 4 miliunidades. Y por ejemplo, puede ser de que a las 10.000 unidades yo ya logré el efecto que quería, de tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, la dosis o la bomba de infusión va a seguir funcionando a esa velocidad, a la velocidad que me entregue 10 miliunidades por minuto, ya que son 60 milihoras. Y con eso se mantiene de forma constante hasta que ocurre el parto. Ahora, lo recomendado es que las dosis no excedan las 20 miliunidades por minuto, ¿ya? Porque ahí aumentan los riesgos de hiperestimulación uterina, y finalmente por más dosis que se le dé, no va a haber mayores diferencias y son más los riesgos asociados a eso. Entonces, eso es principalmente lo relacionado con la corrección de la dinámica uterina durante el trabajo de parto en fase activa. Ahora, otra cosa que también es importante que sepan, que tiene que ver con el manejo del trabajo de parto propiamente tal, es la identificación de la desproporción cefalopélvica. Es algo que les comenté en la clase de histocias del parto, ya se los nombré solamente la desproporción cefalopélvica y ahora lo vamos a ver en detalle. La desproporción cefalopélvica principalmente es la que se hace a través del diagnóstico, principalmente realizado por un tacto vaginal, ¿ya? Y la evaluación de este tacto vaginal en distintos periodos para saber si es que hay dilatación y borramiento y algunas características bien particulares. Ahora, cuando yo determino que efectivamente hay una desproporción cefalopélvica,
es necesario saber de que eso va a ser incompatible con un parto vaginal y se necesita de un parto por vía cesárea. Entonces, es importante hacer la evaluación de las embarazadas, ¿ya? Que presenten alguna alteración en el trabajo de parto, por ejemplo, una detención del trabajo de parto, o que se determine que hay un enlentecimiento en la progresión del trabajo de parto. Y lo que nos está diciendo la desproporción cefalopélvica es que hay una disminución de la capacidad pélvica o que hay una talla excesiva, un peso excesivo del feto o de la cabeza del feto, que a menudo generalmente lo que van a generar es que la cabeza del feto y la pelvis de la madre no van a lograr ofrecerse los diámetros necesarios para que esta cabeza logre descender a través del canal del parto. Por lo tanto, podría haber alguna estrechez pélvica, por ejemplo, en el estrecho superior o en el estrecho medio, o una cabeza demasiado grande que si bien la pelvis es una pelvis ginecoide que tiene las medidas que uno esperaría, pero quizás la cabeza es muy grande y empezó a descender y se estancó su descenso, por lo tanto no puede continuar. Ahí vamos a encontrar una desproporción cefalopélvica. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico de esta desproporción cefalopélvica? Se hace haciendo la suma de diferentes signos sugerentes de SP. Entonces, hay signos sugerentes de SP que yo voy a poder determinar a través del examen abdominal, y eso va a ser, por ejemplo, un feto grande o un rebalse suprapúbico de la cabeza del feto, y esto lo puedo determinar a través de las maniobras de Leopold. Entonces, si esta mujer ya está en trabajo de parto, está en fase activa, y yo en las evaluaciones que estoy realizando, al palpar manualmente, determino que se palpa un feto grande, y si hago la medición de la altura uterina, tengo más de 35 centímetros de altura uterina, sospecharé que puede haber un feto que es grande, ¿ya? Y al hacer las maniobras de Leopold también, específicamente la tercera maniobra, podré ver que esta cabeza todavía pelotea y hay un rebalse suprapúbico de la cabeza del feto con la tercera y cuarta maniobra. También puedo tener otros signos sugerentes de SP, y esto lo hago a través del examen pélvico, específicamente el tacto vaginal me va a entregar esta información. Yo podría tener que se le realiza una rotura artificial de membranas a la usuaria en trabajo parto en fase activa y después de la rotura de membranas el cuello uterino todavía no ha tenido modificaciones importantes. Si se rompen las membranas, lo que va a pasar es que la cabeza del feto se va a apoyar en el cuello y va a tener ese efecto de cuña dilatante generando modificaciones, y en este caso puede ser de que no se ha identificado este efecto. Lo otro que puede generarse es un edema del cuello uterino, ¿ya? Por ejemplo, se evaluó a la usuaria a las 12 del día, tenía 6 centímetros de dilatación, un 100% de ahorramiento, y en la evaluación posterior de 3 horas sigue teniendo la misma dilatación, y aquí el cuello, si bien anteriormente mostraba que tenía un 100% de ahorramiento, ahora al palparlo ese cuello se siente edematoso. Eso significa que la cabeza del feto está ejerciendo presión sobre el cuello uterino, impedía el retorno venoso ya desde el cuello uterino y ese cuello se empezó a edematizar. Podríamos encontrar de que la cabeza no está totalmente apoyada en el cuello uterino, de que a través de la evaluación del plano de Lee la cabeza sigue alta, persistente sobre E-2. También podríamos observar, como muestra la imagen acá, un moldeamiento de la cabeza del feto. Ya, por ejemplo, aquí podría haber un cabalgamiento de las suturas eh, parietales. Podríamos también encontrar la formación de una bolsa serosanguínea o caput sucedáneo. Podríamos también tener de que la cabeza del feto puede estar deflectada o que se está encontrando a través del tacto vaginal un asincletismo, ya sea anterior o posterior, ¿ya? Entonces, estos son signos sugerentes de DCP. Otros signos sugerentes de DCP son que la madre relate la sensación de pujo antes de que esté con dilatación completa, por ejemplo, que esté con 6 centímetros y sienta ganas de pujar, que podamos encontrar desaceleraciones precoces al monitoreo, y estas desaceleraciones precoces son las que se asocian a la compresión de la cabeza del feto, nos está mostrando un efecto vagal, o que podamos también determinar de que se realiza la prueba de Gilles-Müller, y esta prueba de Gilles-Müller da como resultado que es una prueba negativa o reversa. ¿En qué consiste la prueba de Gilles-Müller? Esto se efectúa a través de un tacto vaginal, ¿ya? Y en el momento de mayor intensidad de la contracción, cuando la usuaria está con una contracción, se ejerce presión sobre el fondo uterino y se le pide a la mujer también que puje.
Y con esto yo voy a determinar a través del tacto vaginal si es que la cabeza del feto desciende a través del canal vaginal o no, ¿ya? Si la cabeza no se desplaza con esta presión que se está haciendo y con este pujo que está realizando la madre, si yo veo que en el momento de mayor contracción la cabeza no se moviliza, yo determino de que si no se mueve para nada, esta prueba de Gilles-Müller se considera como negativa o reversa. Y eso me da una alta probabilidad de DSP. Puedo tener otros signos sugerentes de DSP también, como por ejemplo un arco subpúbico agudo, un diámetro biisquial menor de 8. Este sí es importante, las espinas isquiáticas prominentes, ¿ya? El sacro plano y este que se evalúa a través del tacto vaginal, una conjugada diagonal menor a 11,5 centímetros. Ahora, si yo tengo que durante el trabajo de parto, esta usuaria tenía contracciones uterinas regulares, frecuentes, vi que había cierto grado de progresión en la dilatación y el borramiento, pero quizás está un poco enlentecido y el descenso también se ha enlentecido, yo empiezo a hacer a través de la evaluación la recolección de todos estos datos y empiezo a hacer la suma de estos signos sugerentes de SP. Si encuentro signos que son sugerentes de SP, lo que se tiene que hacer es una prueba de trabajo de parto. Y esta prueba de trabajo de parto se realiza principalmente para conocer algunos factores evaluables al momento de esa evaluación, como lo son la dilatación cervical y el descenso de la cabeza del feto en la pelvis materna, y determinar si es que bajo condiciones óptimas se va a lograr de que podamos tener un parto vaginal, ¿ya? Si es que hay un progreso visible en el parto vaginal. Entonces, lo que estamos encontrando acá es que si nosotros, vamos a compartir pantalla, ¿no? Si nosotros determinamos de que se encuentra esta prueba de trabajo de parto, en su evaluación la determinamos como, ahí sí, hacer una pausa para arreglar esto. Entonces, como les decía, si en esta prueba de trabajo de parto nosotros encontramos de que la usuaria nos está mostrando signos sugerentes de DCP, lo que queremos hacer es dar condiciones óptimas para poder evaluar si es que el descenso de la cabeza del feto y si es que la dilatación del feto progresan. Y ahí sí. Entonces, esta prueba de trabajo parto, para yo poder realizarla, tengo que considerar lo siguiente. Primero, para que se pueda realizar una prueba de trabajo de parto, nosotros tenemos que tener membranas rotas, entonces se le va a realizar una rotura artificial de membranas. Tenemos que tener contracciones uterinas entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, y si esas contracciones de 3 a 5 en 10 minutos no se están logrando de manera espontánea, hay que realizar una corrección con oxitocina para alcanzar a lograr esas contracciones. Se tiene que tener a la usuaria con anestesia peridural, porque al estar con membranas rotas y al tener contracciones uterinas regulares y frecuentes se van a hacer más intensas y más dolorosas las contracciones. Tenemos que tener un registro intraparto de los latidos cardiofetales que nos muestre que hay normalidad, que no hay signos de hipoxia. Y esta prueba de trabajo parto se realiza con una paciente que ya esté en trabajo de parto en fase activa, idealmente sobre 5 centímetros. Entonces, para hacer la prueba de trabajo parto, tiene que estar en trabajo parto fase activa, tener un buen registro cardiotocográfico que nos diga que los latidos están dentro de los rangos normales, estar con anestesia peridural, tener contracciones entre 3 a 5 a 10 minutos y estar con membranas rotas. Por eso que se considera como condiciones óptimas para determinar si es que bajo esas condiciones la cabeza del feto logra generar la dilatación y el descenso de esta cabeza a través del canal del parto. ¿Cómo yo voy a evaluar si es que esta prueba de trabajo parto fue favorable o no? Tengo que evaluar la dilatación y tengo que evaluar el descenso. Entonces, si es que yo determino de que con esas condiciones que ya vimos recién, hay una ausencia del progreso de la dilatación cervical,
después de transcurrida 3 a 4 horas de observación, ¿ya? Con al menos 2 horas de buena dinámica, yo podría decir de que acá hay un fracaso en esta prueba de trabajo parto. Y si además tengo que hay una detención del descenso cefálico en 2 horas de observación, con al menos 1 hora de buena dinámica uterina. Entonces, si yo partí a las 8 de la mañana con la prueba de trabajo parto, a las 8 de la mañana ya tenemos que esta señora está con 5 centímetros de dilatación, se le rompieron las membranas, está con 4 contracciones en 10 minutos y ya está con la anestesia peridural y el registro me indica que los latidos están dentro de los rangos normales. Entonces a las 8 de la mañana se inicia la prueba de trabajo parto, ¿ya? Entonces yo, momentos antes, yo ya determiné que quizás había un asincletismo, que la cabeza no estaba bien apoyada en la pelvis, ya empezaron a aparecer signos sugerentes de SP. Si a las 8 de la mañana entonces partimos con esas condiciones, a las 10 de la mañana yo ya podría evaluar si es que hay descenso cefálico. O sea, si es que estaba en primer plano, yo esperaría que haya seguido descendiendo la cabeza del feto. Y después de 4 horas, o sea, si partimos a las 8, a las 12 del día, yo ya podría evaluar si es que hay dilatación cervical. Y si empezó con 5 o 6 centímetros, en 4 horas más debería haber por lo menos aumentado 1 a 2 centímetros en su dilatación. Entonces, si yo después de hacer esta evaluación a las 3 a 4 horas veo que sigue con el mismo tacto vaginal de las 8 de la mañana y a pesar de haber estado con las condiciones óptimas, tiene la misma dilatación y se encuentra en el mismo plano, yo digo, esto es una prueba de trabajo parto fallida. Por lo tanto, ya no hay opciones de poder optar por un parto vaginal y se pasa ya a hacer una cesárea de urgencia. Entonces, esos son los elementos importantes que tienen que considerar, tanto de la inducción como de la conducción del trabajo parto. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar un correo electrónico y revisen este material. Vamos también a trabajarlo, como les decía, en las actividades posteriores y ojalá les haya servido todo lo que les mostré ahora. Hasta luego, que estén muy bien.